Cuando miro tu santidad, cuando miro tu gran bondad, cuando todas las cosas son nada en tu luz, Señor. Cuando es gozo el agradarte a ti y mi voluntad se entrega a tu amor. Cuando todas las cosas son nada en tu luz, Señor. Te adoro a ti, te adoro a ti, te adoro, Señor. Mi razón del vivir es adorarte a ti. Te adoro a ti, te adoro a ti, te adoro, Señor. Mi razón de vivir es adorarte a ti. Mi razón de vivir es adorarte a ti. Mi razón de vivir es adorarte a ti. Él nos ha dado la vida. Él nos ha dado aún el aire que respiramos. Todos los días vivimos respirando el aire, el oxígeno, todo lo que Él nos ha proveído. Hoy quiero ministrarles en corto mi primer sermón. No voy a predicar todo el sermón, sino el mensaje, los puntos principales del primer sermón que yo prediqué detrás de un púlpito. Ahora yo empecé a predicar, por decir, ministrar, desde que tenía 14 años, en las calles, en los parques, yendo de casa en casa, en la escuela, con mis amigos, donde quiera que yo pudiera encontrar una persona que me podía escuchar, yo le ministraba, le predicaba, ¿verdad? Y gracias a Dios, muchas personas aceptaron al Señor. Muchos de mis amigos aceptaron al Señor. Después de mi primer año de la escuela bíblica, del instituto bíblico, en el 71, cuando regresé a casa durante el verano, el pastor de la iglesia donde estábamos asistiendo me permitió y me preguntó que si podía ministrar y predicar en la iglesia, en la iglesia donde estaban mis padres y mi familia. Pues fue un honor para mí y me recuerdo el mensaje, la escritura, los versículos que el Señor me dio. Y eso está basado en el Evangelio de San Juan, el capítulo 3. En el Evangelio de San Juan, capítulo 3, encontramos, y el día de ayer estuvimos viendo estos versículos, cuando Nicodemo va a Jesús y le comparte a Cristo, ¿verdad? Bueno, no voy a tomar mucho tiempo en esa parte, pero Jesús le dice a Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. Nicodemo no entiende qué es lo que está diciendo, pero luego Jesús le explica que la carne le da fruto a la carne, el espíritu le da fruto al espíritu. Y luego Jesús dice algo a Nicodemo, que cuando Nicodemo oye el versículo 14, cuando Jesús dice, así como Moisés, Juan 3:14, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así también el Hijo del Hombre tiene que ser levantado para que todo aquel que cree en él tenga vida eterna. Así como Moisés levantó en el desierto la serpiente en el desierto, así también el Hijo del Hombre. Cuando Jesús menciona, así como Moisés, eso se encuentra en el Pentateuco, los 5 libros de Moisés, que el pueblo de Dios todos los sábados en la sinagoga, ¿verdad? Leían los 5 libros
de Moisés duraban un tiempo, pero cuando terminaban tenían una fiesta grande y principiaban otra vez en Génesis 1 hasta terminar Deuteronomio, el último capítulo, los 5 libros. Entonces, libro de números. Entonces, cuando Jesús le dice a Nicodemo, así como Moisés levantó en el desierto, la serpiente en el desierto, luego, Nicodemo, siendo un líder entre los fariseos, inmediatamente él sabe que en el libro de Números, el capítulo 21, sucedió este incidente. Capítulo 21 de Números, versículo 4 en adelante, dice, los israelitas salieron del monte, esto es en el desierto, cuando Dios los libró de Egipto con mano fuerte. Ellos están en el desierto, están viendo la gloria de Dios en la nube de noche, de día, perdón, para protegerlos del calor y la columna de fuego para calentar durante, ¿verdad?, la noche fría. En el desierto se pone bien frío, pero Dios los mantenía perfecto. Dios los protegió del sol y Dios los protegía del frío con esa nube que los cubría y luego esa columna de fuego que calentaba todo el pueblo. Pero el pueblo de Dios dice que los israelitas salieron del monte de Or y a la dirección del mar Rojo, dando un rodeo para no pasar por el desierto de Edom. Y el camino, dice, en el camino la gente perdió la paciencia. Esta es la versión Dios habla hoy. Y empezó a hablar contra Dios y contra Moisés. Escuche bien. Dios los acaba de librar, bueno, no, ¿verdad? Unos cuantos días. Los libró de ser esclavos en Egipto. Con mano fuerte los libró de la esclavitud. Los sacó con mano fuerte. Dios los protegió de de las 10 plagas. Ni uno de sus hijos primogénitos murieron. Ni uno. Y los primogénitos de todo el ganado de los egipcios murieron. Pero ni uno de ellos. Pero ellos dice, perdieron la paciencia y empezaron a hablar contra Dios y contra Moisés. Decían, esto es lo que decían, ¿para qué nos sacaste? ¿Para qué nos sacaron ustedes de Egipto? Para hacernos morir en el desierto. No tenemos ni agua ni comida. Ya estamos cansados de esta comida miserable. Esta es la versión Dios habla hoy. Se estaban quejando de Dios, murmurando, diciendo esto, ¿verdad? ¿Verdad? Y el Señor les envió serpientes venenosas. Originalmente en hebreo no dice Jehová les envió. Originalmente dice Jehová permitió serpientes venenosas que los mordieron y muchos israelitas murieron y muchos israelitas murieron. Entonces fueron a donde estaba Moisés y le dijeron, hemos pecado al hablar contra el Señor y contra ti. Entonces ellos reconocieron inmediatamente cuando estas serpientes venenosas mordieron a los que habían criticado y se habían quejado con Dios. Criticaron a Dios y a Moisés, hablaron mal de Dios y de Moisés. Y luego Dios permitió que estas serpientes venenosas salieran y mordieran. Ahora, ¿cómo sabían las serpientes a quién morder? Porque solamente mordieron a aquellos que murmuraron contra Dios y contra Moisés. ¿Cómo sabían las serpientes? Escuche por favor. Las serpientes representan espíritus, los demonios. Cristo Jesús dijo en Lucas 10:19, yo os doy potestad de hollar serpientes. No son esas serpientes animales los que se arrastran. No, estos son demonios, los espíritus satánicos. Los espíritus, esta gente tenía espíritus malos en ellos porque traían a sus dioses, tenían espíritus no querían servir a Dios de corazón, querían servir sus ídolos. Entonces ellos murmuraron contra Dios y contra Moisés. Y estas serpientes conocen, ¿verdad? Estos demonios conocen los suyos. En inglés hay un dicho que dice, birds of the same feather flock together. En otras palabras, los mismos espíritus se juntan con los mismos espíritus, se buscan, se atraen.
Y los espíritus de murmuración y de queja que estaban causando que estos israelitas se quejaran contra Dios y contra Moisés, ellos ya conocían quién eran y mordieron a esas personas, solamente a las personas. Y ese veneno empezó a matar, murieron muchos, muchos estaban muriendo. Y reconocieron que habían pecado contra Dios y contra Moisés. Y fíjese lo que Dios le dice a Moisés. Dice, Moisés pidió al Señor, hemos pecado contra Dios, versículo dice, hemos pecado de hablar contra el Señor y contra ti. Pídele al Señor que aleje de nosotros las serpientes. Dios pidió al Señor que perdonara a los israelitas. Y el Señor le dijo, hazte una serpiente como esas y ponla en el desierto como una bandera. Está una bandera, la serpiente. Cuando alguien sea mordido por una serpiente, mire ¿dónde estamos aquí? Mire a la serpiente. Moisés hizo la mordida, que mire hacia la serpiente del haste y se salvará. La palabra salvará en hebreo es sosotería, sanará de ese veneno. Moisés hizo la serpiente de bronce y la puso en el asta, en el palo, era una de bronce. Y cuando alguien era mordido por una serpiente, miraba a la serpiente de bronce y era salvada. Se salvaba, se sanaba. El veneno representa el pecado que toda la humanidad. Cristo Jesús le dijo a Moisés que así como Moisés levantó la serpiente, es menester que el Hijo del Hombre sea levantado. La serpiente representa pecado, la serpiente representa a Satanás. Y ese pecado, Cristo Jesús fue hecho pecado, por eso Dios le dijo que hiciera una serpiente. En la cruz Dios puso todo el pecado. Entonces todos nosotros tenemos ese veneno del pecado en nuestro espíritu. Y solamente aquellos que ponen su mirada en la cruz, donde murió el Hijo de Dios, esos van a ser salvos de ese veneno que les ha traído esa muerte espiritual. Por eso Jesús dijo, vivirán, vivirán. Y no está hablando de la vida física ni de la vida del alma, está hablando de la vida de Dios, la vida eterna, tener la misma naturaleza de Dios y no ir al infierno, sino pasar la eternidad con Dios. Haz esta oración conmigo rápidamente porque quiero orar por las peticiones que nos han mandado. Di estas palabras conmigo. Dios, en este día, creo con todo mi corazón que Jesús es tu Hijo. Él murió en la cruz por mis pecados. Al tercer día lo resucitaste de los muertos para darme vida eterna. Y hoy con todo mi corazón, yo invoco a Jesús como el Señor y Salvador de mi vida. Gracias, Señor, por limpiarme de ese pecado, de ese veneno, y hoy recibo vida eterna en mi espíritu. Gracias, Padre. Amén. Amén. Gracias por sus peticiones y sus testimonios. Si hemos recibido, no puedo tener el tiempo para leerlos públicamente, pero sí los hemos leído y quiero que sepa que vamos a seguir orando y dándole gracias a Dios. Pero en estos momentos quiero orar por ellos. Padre, en el nombre de Jesús, cada persona que nos ha mandado sus peticiones, tú conoces quiénes son, tú conoces exactamente sus necesidades. Y Padre, en el nombre de Jesús, Cristo Jesús nos dijo en Juan 16, versículo 23, otra vez os digo que cualquier cosa que le pidieres a mi Padre en aquel día, nada me preguntaréis, de cierto os digo que todo lo que vienes al Padre en mi nombre, Él os hará. Padre, yo me pongo de acuerdo con estas personas. Y en el nombre de Jesús, gracias por sanar a aquellos que están pidiendo sanidad, Señor. Gracias por esa persona que nos mandó su testimonio, que no ha perdido su trabajo, que está creyendo, Señor, que tú puedas ayudar a encontrarle a esa persona, a esa pareja, Señor. Gracias te damos, Padre, por cada una de estas personas que nos han mandado sus peticiones. Y sabemos, Padre, nos ponemos de acuerdo que tú estás contestando ya estas peticiones en el nombre poderoso de Cristo. Amén. Y vamos a seguir orando, como había dicho, tenemos un grupo de intercesores y vamos a llevar estas para que oramos y ponernos de acuerdo. Ustedes van a ser cubiertos con oración. Gracias una vez más. Si usted tiene una petición o un testimonio como estas personas, escríbanos. Puedes visitar nuestra página web palabra.org
y ahí vas a encontrar un lugar donde tú puedes mandar tus peticiones y testimonios también. Una vez más, quiero darle las gracias por este tiempo que me has permitido de poder llegar a tu hogar, donde quiera que estás viendo esta transmisión en vivo. Y quiero que sepas que Dios te ama y yo también te amo. Y hasta la próxima vez, bendecidos.